Los samuráis fueron la clase guerrera por excelencia en Japón. Su aparición de como los conocemos data el periodo Heian, que comenzó con el establecimiento de la capital en el año 794 en lo que hoy es Kioto. Originalmente, eran guerreros empleados por los nobles y los terratenientes para proteger sus propiedades y luchar en las guerras internas que caracterizaron la historia de Japón. Con el tiempo, se convirtieron en una clase social privilegiada con un código de honor, conocido como Bushido, que enfatizaba la lealtad, el deber, la disciplina y la habilidad en las artes marciales. Durante el periodo Edo en particular sirvieron a los señores feudales conocidos como daimios y mantuvieron la paz en sus dominios. Durante el siglo IX, Japón sufrió un declive económico a consecuencia de plagas y diversas hambrunas que a inicios del siglo X generaron numerosos disturbios, desórdenes y rebeliones debido a la situación que se vivía. El gobierno tomó la decisión de conceder amplios poderes a los gobernadores locales para reclutar guerreros, enlistando a los campesinos y actuando en contra de las crecientes rebeliones conforme a lo que creyeran conveniente, dando a dichos gobernadores un enorme poder político. Es durante este periodo cuando se documenta por primera vez la palabra samurái, aquellos que sirven en un contexto meramente militar. En el siglo X se pueden apreciar la mayoría de las características de los samuráis, jinetes a caballo, diestros en el uso del arco, además del empleo de espadas de hoja curva y armaduras de hierro y cuero que facilitaban su movilidad. Con el enriquecimiento de los señores feudales, el poder central se vio disminuido. Para proteger sus bienes, los nobles montaron una milicia profesional propia, privatizando el ejército y la policía. Los nuevos clanes militares ejercieron fuerte sobre el Estado, amenazando con tomar el control. Para evitarlo, el Estado concede grandes puestos en las cortes a los clanes militares a cambio de funcionar bajo el mandato estatal. Es entonces cuando el término samuráis toma un nuevo significado, al servicio del superior, una élite de guerreros al servicio directo de las cortes. A finales del siglo XII, se proclama el primer shogunato como dirigente de Japón. Hasta entonces, este regía como el máximo mandatario del ejército, pero, tras finalizadas las guerras Genpei, el shogunato pasaría a ejercer el poder como regente del emperador. Los shogunatos duraron hasta el inicio de la restauración Meiji. Durante el shogunato es cuando se da el máximo esplendor de la clase guerrera de los samuráis. Tienen un ascenso meteórico en las escalas sociales. Muchos pasan de guerreros a una vida política, desempeñando cargos administrativos. Por otro lado, los samuráis empiezan a verse involucrados en la vida noble, instruyéndose en la escritura, la pintura y la poesía. El cargo de samurái se vuelve hereditario y el bushido gana importancia, pues ya no son simples campesinos reclutados quienes ejercen este título. En el siglo XV se introduce el feudalismo en Japón, dando mayor poder a los samuráis quienes a base de relaciones de fidelidad se convertían en señores feudales. En el siglo XVI llegan los portugueses a Japón, introduciendo los arcabuces europeos y el cristianismo. Rápidamente se introducen las armas de fuego en el armamento samurái, jugando como una medida de control político al igual que el cristianismo. Durante el shogunato Tokugawa se unifica a Japón y se rompe con la visión tan correcta que se tenía del bushido. Durante esta época, existen episodios de samuráis que no heredan el cargo, como es el caso del esclavo cristiano de Oda Nobunaga, Yasuo. También se rompen rápidamente las relaciones de fidelidad y lealtad que mantenía hasta el siglo XIV. Los samuráis se vuelven actores políticos que velan por sus propios intereses, incluso llegando muchas veces al poder, como fue Ieyasu Tokugawa. En 1639, el shogunato Tokugawa rompe las relaciones con los cristianos y entra en una política de cierre del país hasta la llegada de los estadounidenses en el siglo XIX. Durante esta época de cierre se da un periodo de gran paz y estabilidad económica. Los nuevos grandes señores feudales, los samuráis, se encargan ellos mismos de velar por el control del territorio, facilitando la administración pública. En el siglo XIX, los samuráis disfrutaban de una posición privilegiada en la sociedad japonesa, pero su rol comenzó a cambiar debido a varios factores internos y externos.
La prosperidad del shogunato Tokugawa en el Edo había llevado a una fuerte estabilidad política y económica, por lo que el viejo orden social basado en la guerra había quedado obsoleto. Los samuráis de finales del siglo XVII dedicaban sus vidas a las artes y los oficios libres dejando de lado la vida de guerrero. Otros se dedicaban su tiempo al ocio, por lo que se habían convertido en una carga para el gobierno que debía de mantenerlos. Para finales del siglo XVIII muchos samuráis habían aceptado los recortes hechos por los señores feudales, dedicándose a otros oficios. A inicios del siglo XIX, internamente, el sistema feudal del shogunato Tokugawa estaba enfrentando problemas económicos y sociales. La economía agraria no daba abasto a las deudas económicas del Estado por la manutención de una clase guerrera privilegiada que no ejercía ninguna función, y la rígida estructura social se veía incapacitada ante los cargos hereditarios que cada vez eran menos competentes en sus funciones. Esto creó un descontento entre las clases bajas y medias, marcando un periodo convulso lleno de revueltas dentro del Estado popular. Durante el periodo Edo se había dado el cierre de las fronteras al exterior, por lo que la salida de Japón como la llegada de extranjeros se veía imposibilitada. El único intercambio con el exterior fue el comercio con holandeses. Durante este siglo, las flotas inglesas y rusas se acercaron constantemente para entablar relaciones comerciales, siendo advertidos por los mismos holandeses de que el aislamiento no era una opción ante un mercado global establecido. La llegada de los occidentales y sus tecnologías superiores ejerció una presión significativa sobre Japón para que abriera sus puertas al comercio internacional. En 1853, el comodoro Matthew Carey de la Marina de los Estados Unidos llegó a Japón con una flota de buques de guerra, exigiendo que Japón abriera sus puertos al comercio. Este evento fue un catalizador para el cambio, ya que expuso la debilidad militar del shogunato Tokugawa frente a las potencias occidentales. Los tratados desiguales que siguieron erosionaron aún más la autoridad del shogunato avivando las agitaciones internas. Por otra parte, el creciente comercio internacional abrió las puertas de la navegación. Es entonces cuando se instaura por primera vez la bandera Inomaru como símbolo representativo del Edo. La respuesta a esta crisis culminó en la restauración Meiji de 1868. Un periodo de rápidas reformas políticas, sociales y económicas que buscaba poner a Japón a la altura de las otras potencias. Los líderes de la restauración Meiji comprendieron que para evitar la colonización y fortalecer el país, Japón debía modernizarse. Durante esta época se crea un consejo formado por la nobleza y los daimios, acabando con el shogunato y volviendo a poner en el poder al emperador. Una de las reformas más significativas fue la abolición del sistema feudal y la inserción de un sistema de prefecturas. En 1871, el gobierno Meiji desmanteló los dominios feudales y trasladó a los daimios, señores feudales, y sus samuráis a la administración central. A cambio de sus tierras y privilegios, a los samuráis pagaría un sueldo mucho menor al estipendio económico del cual gozaban, lo que fue un intento de integrarlos en la nueva economía moderna. De igual manera se abolió con la diferenciación de clases sociales, los samuráis perdieron sus privilegios y la honra por parte de las demás clases sociales. Esta medida terminó de socavar el legado de los samuráis con la creación de un ejército profesional imperial. Aún así, este nuevo ejército en sus inicios estuvo formado por samuráis, muchos no conocían otra vida que no fuera la militar a pesar de no haber luchado en grandes batallas como las del periodo Sengoku. Otra reforma crucial, como ya habíamos dicho, fue la creación de un ejército nacional basado en el servicio militar obligatorio en 1873. Este nuevo ejército se componía de conscriptos de todas las clases sociales, diluyendo el rol exclusivo de los samuráis como guerreros. Muchos samuráis encontraron difícil adaptarse a esta nueva realidad, ya que su identidad y sustento dependían de su rol tradicional. A pesar de esto, muchos de los antiguos samuráis ocuparon altos cargos en el ejército. Los que no pertenecieron a este nuevo ejército imperial, desempeñaron oficios varios que requirieran de una formación disciplinar como era ser maestro o el cuerpo de policía nacional. Todos estos cambios confluyeron en un descontento entre las clases samuráis que llevó a varias rebeliones contra el gobierno Meiji. La más notable fue la rebelión Satsuma de 1877, liderada por Saigo Takamori,
un samurái que había sido inicialmente partidario de la restauración, pero que al ver la dirección que había tomado el gobierno, se opuso a las reformas que estaban destruyendo la clase samurái y lideró una insurrección en 1877. La rebelión Satsuma fue una lucha desesperada por preservar el antiguo orden y el estatus de los samuráis. De hecho, muchos samuráis fueron atraídos por esta rebelión, ya que veían en ella una última oportunidad para restaurar su honor y su antiguo estilo de vida. Ante esto erigieron un nuevo estado-provincia donde el control estaba bajo los samuráis, en un estilo feudal, moderno. Esto no sería del agrado al imperio, por lo que se generó una lucha por la disolución de este. A pesar de su fervor, el régimen samurái fue aplastada por el nuevo ejército imperial, teniendo su fin con la batalla de Shiroyama. La batalla final entre los rebeldes y el ejército imperial se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1877. Saito Takamori y su ejército de samuráis se atrincheraron en el monte Shiroyama, cerca de Kagoshima. El enfrentamiento fue de 500 samuráis contra 30.000 soldados imperiales. El ejército imperial, comandado por el general Yamagata Aritomo, asedió el monte Shiroyama con un arsenal de cañones y mosquetes, dejando al descubierto al ejército de Saito Takamori para un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. A pesar de verse superados en número, los samuráis demostraron mayor experiencia y lograron resistir hasta el amanecer del 25 de septiembre del mismo año. Durante el enfrentamiento, Saito Takamori murió por una herida de bala. Muchas veces, bajo el honor que se le concede, se ha querido identificar su muerte como acto de seppuku, pero esto se ha desmentido a través de la investigación forense. Según cuenta el relato, su segundo, al verlo caer muerto, decidió cortarle la cabeza y así mantener su honor como samurái. El ejército samurái fue totalmente exterminado, al igual que todo aquel que apoyara su causa. La facilidad con la que el ejército imperial acabó con los samuráis fue debido a la adquisición de ametralladoras Gatling, importadas desde Estados Unidos. Pese a todo, el emperador reconoció el valor de Saito Takamori como un protector de los valores del imperio y el pueblo, otorgándole el perdón oficial y erigiendo una estatua en su honor en el Parque Ueno en Tokio. A pesar de la resistencia inicial, muchos samuráis encontraron formas de adaptarse al nuevo Japón. Algunos se convirtieron en oficiales del nuevo ejército, utilizando su experiencia militar dentro de este nuevo contexto de política con el exterior. Otros se dedicaron a la vida política, los negocios o la educación, utilizando sus habilidades y disciplina para prosperar en una sociedad en rápida modernización. El gobierno Meiji valoraba la educación y la capacidad administrativa, áreas en las que muchos samuráis sobresalían. Se promovió la educación occidental y muchos samuráis aprovecharon las oportunidades de estudiar en el extranjero. Al regresar, ocuparon puestos importantes en la burocracia, ayudando a moldear el nuevo Estado japonés. La industrialización rápida de Japón también ofreció nuevas oportunidades. Algunos samuráis se convirtieron en empresarios, fundando empresas que jugarían un papel crucial en el desarrollo económico de Japón. Ejemplos notables incluyen a los miembros de la familia Mitsubishi, que transformaron su estatus samurái en éxito empresarial. Aunque la clase samurái desapareció como tal, su legado cultural y espiritual perduró. El Bushido, el código de honor samurái, fue romantizado y adaptado como una ideología que ayudaba a promover el patriotismo y la lealtad al Estado. Durante la era Meiji y en años posteriores, el Bushido fue reinterpretado para apoyar los objetivos nacionales, incluyendo la militarización y la expansión imperial de Japón. En la Segunda Guerra Mundial, Japón movilizó a su sociedad en su totalidad para apoyar el esfuerzo bélico, y esta movilización incluyó a muchos individuos que podrían considerarse herederos espirituales de los samuráis. Si bien la clase samurái como tal ya no existía en la era moderna, la influencia de su ética y valores, los Bushido, se encontraban profundamente arraigada en la cultura japonesa y en la mentalidad de muchos de sus soldados y líderes militares. Los ideales del Bushido, que incluían la lealtad al emperador, el valor en el combate, el honor personal y el sacrificio por el bien del país, resonaban en gran medida en el discurso nacionalista japonés de la época.
Los soldados japoneses, especialmente los oficiales, eran educados en estos valores y se les enseñaba a ver su papel en la guerra como una continuación de la tradición samurái de servir al país. La lealtad al emperador Hirohito, considerado divino por muchos japoneses, era un elemento central de esta ideología. Los soldados japoneses a menudo veían su servicio en la guerra como un deber sagrado hacia el emperador y hacia Japón como nación. Esta creencia en la divinidad imperial y la obligación de servir al emperador se remontaba a la era samurái y se mantuvo fuerte durante la Segunda Guerra Mundial. En el campo de batalla, los soldados japoneses a menudo mostraban una determinación feroz y una disposición a luchar hasta el último aliento, reflejando los ideales de valentía y sacrificio del bucido. Muchos soldados japoneses preferían morir antes que rendirse, ya que la rendición se consideraba una deshonra tanto personal como nacional. Es importante destacar que, si bien estos aspectos del bucido influyeron en la mentalidad de muchos soldados japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, no todos los soldados japoneses eran samuráis o adherían estrictamente a estos ideales. La realidad de la guerra era compleja y variada, y la experiencia de los soldados japoneses en el campo de batalla podía variar ampliamente según el individuo y las circunstancias específicas de la guerra. En la actualidad, la idea de los samuráis está vinculada con la lucha de guerreros romantizados y mitificados. Su influencia se debe a la necesidad de representar la cultura japonesa al mundo tras la Segunda Guerra Mundial. El mundo samurái, y el japonés en general antes de la restauración Meiji era un misterio para el resto del mundo, y esto se hizo más atractivo con la vinculación a las películas, la literatura y la cultura pop. Hoy en día la visión que tenemos sobre los samuráis es la de un guerrero lindado a un código de conducta, al cual será fiel ciegamente, pero esto no puede ser lo más alejado a la realidad. Por tanto, cuando hablamos de samuráis bien estamos hablando de una clase guerrera no muy diferente a las demás, solo culturalmente particular a su realidad. El siglo XIX marcó el fin de la era samurái en su forma tradicional, pero su influencia perdura en la cultura y la sociedad japonesa. La transformación de Japón durante la restauración Meiji no solo llevó al país hacia la modernidad, sino que también redefinió el papel y el legado de los samuráis. Aunque ya no eran la clase guerrera dominante, los antiguos samuráis encontraron nuevas formas de contribuir a la nación y su espíritu de disciplina, honor y servicio, que sigue siendo una parte integral del carácter japonés. La historia de los samuráis en el siglo XIX es una narrativa de adaptación y cambio, mostrando cómo una clase social puede reinventarse en respuesta a las fuerzas inevitables del progreso y la modernización. Esta metamorfosis que padecieron es un punto determinante en su evolución, porque consiguieron adaptarse satisfactoriamente y con ello lograron mantener vivos los ideales que representaban. Aun con su desaparición, su espíritu fue recuperado por los militares japoneses durante la fase imperialista que los llevó a participar en la Segunda Guerra Mundial. Además, la influencia de las familias de samuráis más poderosas dio lugar posteriormente a la creación de empresas multinacionales del sector metalúrgico, naval y tecnológico. Por lo tanto, la influencia de los samuráis ha sido muy importante para el Japón contemporáneo. Aunque no existen como tal a día de hoy, su herencia es muy visible en Japón, China y Corea, y son por tanto un símbolo de identidad a nivel nacional.